Shalom, shalom a los hermanos que a esta hora nos están siguiendo por este canal de Justin TV, canal que nos permite llegar hasta sus hogares. Un saludo cordial del Ministerio Virtual Internacional, la Unidad de las Dos Varas. Para esta ocasión, por el día de hoy, vamos a tratar un tema que, por cierto, es un tema que ha sido muy polémico, de mucho, causa muchos debates. El tema es sobre los mandamientos, pero para esta ocasión vamos a analizar qué hay de verdad en que el Mesías, Yeshua, ha dejado mandamientos nuevos, porque eso es lo que están enseñando desde los púlpitos cristianos, que Yeshua vino y dejó mandamientos nuevos y que por esa causa ya no se le presta atención a, a los mandamientos originales que fueron dados a Moisés al pueblo de Israel. Vamos a analizar qué hay de verdad en que Yeshua dejó mandamientos nuevos. Entonces, para eso los invito a verso que causa esta polémica en el libro de Juan, capítulo número 13. Juan, capítulo número 13, verso 34. Veamos que en este versículo de Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Aquí encontramos que Yeshua aparentemente dice que está dando mandamientos. Pero para saber qué hay de verdad en todo esto, vamos a ir hasta el diccionario Strong. Utilicemos una herramienta que es muy importante para el análisis de las escrituras. Es muy importante porque nos permite ir hasta la raíz de las palabras y saber qué fue lo que realmente se escribió en el idioma, por ejemplo, de esta Reina Valera, que fue pues extraída de la traducción griega, el español. Entonces tendríamos que ir al griego para saber qué palabra fue utilizada. Entonces vemos que en el diccionario Strong nos dice que la palabra utilizada aquí para decir nuevo, en el caso de los mandamientos que dice este versículo 34 de Juan 13, es la palabra codificada con la G2537, y esta palabra es la palabra kainos, la palabra kainos. Pero aquí en este diccionario, mire lo que dice que significa esta palabra kainos, con la que supuestamente se dice que fueron nuevos. Dice que se refiere, cuando habla de nuevo, al aspecto como a la forma. A eso dice que se está refiriendo. Pero no nos quedemos ahí solamente con esto, sino que vayamos a buscar otra relación que nos ayude a entender lo que realmente fue transmitido por el Mesías, por nuestro Yeshua. Entonces vayamos al libro de Mateo, el versículo 17. En Mateo 9:17 vemos que aparece Yeshua hablando y diciendo acerca del vino en la famosa boda de Canaán. Mire que dice: si echan vino nuevo en cueros viejos, en otra traducción dice en odres viejos. Cuando aquí dice y se refiere a vino nuevo, ahí utiliza otra palabra. Vamos al griego y vamos a notar que es la palabra codificada con la número 3501, que es la palabra neo. Pero fíjese que es la misma palabra en español, pero en griego usan dos palabras diferentes. Y esta palabra griega, neo, dice que significa recién nacido, algo nuevo, dice, jóvenes o ser adolescentes. Pero
Mire que para llamar o para referirse a un vino nuevo, aquí se usa una palabra que es recién nacido, recién fabricado. O sea, un vino recién fabricado. Mire la diferencia en la otra palabra cuando se presume o cuando se quiere enseñar erróneamente que él dio mandamientos nuevos, no utilizó esta palabra nuevo verdaderamente sino nuevo en un aspecto o en una forma. Es decir, que lo que es existente se refresca o se renova en su forma o en su aspecto. Entonces ya vamos entendiendo que él nunca dijo que deja mandamientos nuevos, sino que enseña una forma o renova un aspecto de los mandamientos. Y ya lo vamos a entender porque la misma escritura nos da luces de que eso es verdad. De que él no dio mandamientos nuevos, sino que fue la forma y su aspecto del mandamiento el que lo renovó, lo reformó. A eso sí vino, a reformar lo que se estaba haciendo mal. Entonces, ahora sí vayamos al libro de capítulo 18, al Levítico capítulo 19, corrijo, Levítico 19, verso 8, y nosotros vamos a darnos cuenta de algo, que cuando Yeshua dice, supuestamente, en esta traducción de la Reina Valera, un mandamiento nuevo os dejo, que os améis los unos a los otros, no está poniendo un mandamiento nuevo porque ese mandamiento ya existe en la Torá, en lo que usted conoce como ley. En los mandamientos, esa palabra ya existe, entonces él no lo está poniendo como nuevo porque ya existe. Vayamos a Levítico 19, verso 8, y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás como a ti mismo, yo Yahweh. Como ven, ese es un mandamiento que ya existe, el amar al prójimo como a uno mismo. El amar a los demás como a uno mismo ya existe. Entonces, ¿cómo se dice que lo está poniendo como nuevo mandamiento si ese mandamiento ya existe? Entonces, eso no es una verdad. Entonces, sí tiene relación la investigación que hacemos del griego, de que la palabra que utilizaron no es para decir algo nuevo, recién fabricado, sino que es una renovación de su aspecto, de su forma. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está enseñando Yeshua? Él lo que está enseñando es a que el pueblo de Israel tenga misericordia, a que el pueblo de Israel aprenda a amar a sus semejantes, porque es cosa que habían perdido, se habían endurecido de corazón. Ahora, si nosotros vamos al libro de Mateo, al capítulo número 18, vamos a ir comprendiendo. Mateo 18, verso 15. Mateo capítulo número 18, en el versículo número 15, vamos a ver lo siguiente. Yo voy a leer este verso de Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redarguye, le dice en esta traducción. Hay otras que dice, ve y repréndelo entre ti y él, ambos solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a leer otro ejemplo, porque estos son unos ejemplos que nos van a demostrar que lo que realmente estaba enseñando Yeshua, usando los mandamientos que ya estaban estipulados, los mandamientos que recibió Moisés para el pueblo de Israel, lo que él hace es tomar esos mismos mandamientos y enseñarlos de una forma correcta. Ahora veamos. Vayamos ahora al libro de Mateo, aquí mismo, al capítulo 5, al verso 43. Aquí ya hemos leído el que dice que antes de poner la ofrenda, porque si usted lee todo este capítulo del verso 18, usted va a notar que Yeshua les dice que cuando vayan a hacer su ofrenda, antes de hacerlo, primero vayan a reconciliarse con su hermano, que no sirve de nada presentarle una ofrenda al Eterno si tiene rencor en el corazón, o si hay amargura en su corazón, o si su corazón guarda algún tipo de venganza contra un hermano, refiriéndose al hermano israelita, por supuesto. Esa ofrenda no va a llegar delante del Eterno si usted en su corazón guarda ese tipo de desavenencias. Entonces, vayamos a ver otro ejemplo en Mateo 5:43.
Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mire, está una vez más tomando referencia un mandamiento que está en la Torá, porque aquí dice, has oído que está escrito o que fue dicho por los maestros, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjese que él dice, ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado, ya lo han leído, ya lo conocen, que ese mandamiento, aquí, él no dice que doy, no, ustedes saben que ese mandamiento es así, pero él le cambia el aspecto y la forma a ese mandamiento y les enseña a cumplirlo de una manera diferente. Miren lo que les enseña. Mas yo os digo, dice, él dice, está escrito o han escuchado a su maestro lo siguiente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les enseño, en el verso 44, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mire cómo cambia el aspecto del mandamiento, no el mandamiento, cambia su aspecto, su forma. No va el mandamiento, eso es lo que él vino a hacer, esa es su labor, esa es su obra, eso vino a completar, cambió la forma, renovó el aspecto, renovó el pacto. Ya no de esa manera física, agresiva, con el corazón duro, no, sino con amor. Eso vino a implementar él a la Torá, el amor que le estaba faltando al pueblo de Israel. Les repito el verso 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por lo que es, por quienes los ultrajan y por quienes los persiguen. Fíjense la diferencia de cómo le enseñaban sus maestros a la manera como le enseñaba Yeshua. Por eso los rabinos, fariseos, que eran duros de corazón, decían y lo acusaban a Yeshua de que él estaba cambiando la ley. Y él no estaba cambiando la ley. Él estaba predicando conforme a los mandamientos de la Torá, pero les está poniendo amor a esos mandamientos. Está vivificando los mandamientos. Entonces ya vamos comprendiendo. Ahora, si nos vamos al versículo de Juan 4, nosotros vamos a darnos cuenta que lo que había en el pueblo de Israel era discordia, era rencor. Lo que había en el pueblo de Israel era corazones duros. La gente se enojaba, se disgustaba por deudas, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas. Y aquí tenemos otro ejemplo. Vayamos a Juan 4, el versículo número, veamos el versículo número 9. Vayamos al libro de Juan. Juan 4, verso número 9. La mujer samaritana le dice a Yeshua, ¿cómo siendo tú un judío me pides a mí de beber, yo que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Fíjese lo que le dice la samaritana, que hay rencor entre los judíos y los samaritanos. Y eso era una constante en el pueblo, dentro del pueblo. Había rencor, había dureza de corazón. Yeshua no está cambiando los mandamientos, les está enseñando a que los cumplan con amor, a que cambien esa actitud. Está enseñándoles a cambiar ese aspecto, esa forma que ellos tienen de cumplir los mandamientos. Ahora vayamos al capítulo 18. Trasladémonos a este mismo libro, pero al capítulo 18. Miremos el verso 10 lo que dice. Entonces, Kefa, Simón Kefa o Simón Pedro, como usted lo conoce, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Miremos que Pedro, que era parte de ese pueblo, en el momento que Yeshua está enseñando, cuando ve que van a arrestar a Yeshua, la primera reacción de Pedro es sacar su espada. Si se dan cuenta, es la forma del corazón, cómo lo tenía el ser humano, cómo lo tenía el israelita en ese momento. Yeshua estaba enseñando a que cambie eso. Mire lo que le dice, aún a pesar cuando él estaba en peligro de que lo iban a arrestar.
Aún así, mire lo que le enseña Yeshua. Le dice Yeshua en el versículo número 11. Pedro le dice, mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado a beber, ¿no lo beberé yo hoy? Mire que aún estando en peligro de muerte, Yeshua le enseña que no use la violencia, que esa no es la forma, que ya no es así, que ya no va a ser con espada, sino que hoy, en ese momento le dice es con el Ruach, y el Ruach trae amor. ¿Cómo va a vencer? Ya no con la espada, va a vencer es con la verdadera enseñanza, con el amor, con el espíritu, con el Ruach. Entonces eso es lo que está cambiando Yeshua, es la forma. Él no está dejando mandamientos nuevos. Y ya vamos a seguir entendiendo en la misma escritura conforme a lo que vamos a ir leyendo. Ahora vayamos a Primera de Juan para demostrarles algo. Que si Yeshua con ese verso tan polémico y que tanto lo usan los predicadores cristianos para decir que Yeshua dejó nuevos mandamientos, si eso es verdad que Yeshua dejó nuevos mandamientos, entonces Juan, al que le llaman el apóstol Juan, que es el Sholiat Yohanan, Juan entonces también dio mandamientos nuevos porque lo mismo dice en Primera de Juan, veamos lo que dice en Primera de Juan 2.8, otra vez os escribo, estoy leyendo en Primera de Juan 2.8, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, mire, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya resplandecen, dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano, ese está en la luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va la luz, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire que está hablando de amar al hermano. Si dice que el que aborrece a su hermano es porque no lo ama, está hablando de amar a su hermano o de amar al prójimo, que era lo mismo que enseñaba Yeshua respecto del versículo de Levítico 19:18. Y aquí dice, un mandamiento nuevo les escribo. Pero yo me pregunto yo, ¿será que Juan podía poner mandamientos nuevos? ¿Será que a un hombre le fue dado potestad de poner un mandamiento nuevo? Porque fíjense que buscando en el diccionario Strong la palabra griega que fue utilizada aquí en este verso de Juan para decir que pone un mandamiento nuevo es la misma palabra que aparece en el capítulo de Juan donde Yeshua supuestamente dice que deja mandamiento nuevo. Pero sucede que ningún hombre tiene autoridad para poner mandamientos. Así que no es verdad que Juan dijera en aquel momento que él pone un mandamiento nuevo, al igual que Yeshua, que tampoco dijo que él ponía mandamientos nuevos. Y fíjense ustedes que en este mismo capítulo Juan dice que él no trae mandamientos nuevos, tremenda contradicción de la Reina Valera. Fíjense aquí, 7 de este mismo capítulo 2, en primera de Juan 2.7, mire lo que dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Mire usted la contradicción de la Reina Valera. Primero le dice que sí hay mandamiento nuevo, pero después le dice que él no deja mandamiento nuevo, sino que está refiriéndose al mandamiento antiguo. Le repito lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Hermano, no mandamiento nuevo, sino antiguo que habéis tenido principio oído, que habéis oído desde el principio, le dice. Él mismo, y la misma escritura se confunde, la misma escritura se contradice, primero diciendo que puso un mandamiento nuevo y después que no es mandamiento nuevo porque el mandamiento es antiguo. Entonces, mire usted la contradicción. Y es donde se confunden los predicadores y confunde a toda la congregación. Ahora bien, ahora, fíjense que el mismo Yeshua
enseña que es imposible que los hombres puedan poner mandamientos nuevos. Los hombres no dan mandamientos nuevos. Porque justamente contra eso era que luchaba Yeshua, contra los mandamientos puestos por los judíos, por los rabinos judíos. Miren lo que dice en Mateo, capítulo 15, verso 3. Mateo 15, 3. Ahí vamos a entender que ningún hombre tiene potestad de poner mandamientos. Capítulo 15, verso 3. Él respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Elohim o de Dios, como ustedes conocen? ¿Por qué ustedes rompen el mandamiento? Por sus tradiciones, le dice Yeshua sobre todo a los fariseos. Estos fariseos que habían puesto legalismos a la ley divina o a la Torá, como verdaderamente se llama. Entonces dice que los fariseos estaban poniendo mandamientos de hombre y que eso no era correcto. Aquí lo está diciendo. Y fíjense lo que cita más adelante. Miren lo que cita más adelante Yeshua en el versículo número 7. Miren lo que hipócritas les dice. Miren cómo los llama los fariseos. Hipócritas. Dice Isaías estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Miren que cuando profetiza Yesayahu, lo está haciendo acerca de ustedes, dice. O sea, de los judíos fariseos que habían puesto legalismos a la Torá. Verso 8. Este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero sus corazones están apartados de mí. Dice, en vano me adoréis, o en vano me adoran, porque están enseñando como Torah mandamientos de hombre, dice. Miren lo que analicemos bien lo que está diciendo aquí Yeshua en este verso. Dice que en vano adora una persona, supuestamente al Creador, si es que está escuchando o si está dedicado a atender mandamientos de hombres. Es decir, Juan o Yohanan, como verdaderamente se llama, jamás pudo haber escrito mandamientos nuevos. Entonces la Biblia Reina Valera está en un error. Al igual error cuando cita el versículo de Juan 13 diciendo que Yeshua dejó mandamientos. Ahora sigamos esta investigación. Vayamos al libro de Juan y vamos a darnos cuenta que Yeshua dice que él vino fue a hacer la voluntad del Padre. Y aquí dice cuál es la voluntad del Padre para que nosotros entendamos qué realmente vino a hacer. Que él no vino a cambiar la ley, como le dicen a usted, la Torá. No la vino a cambiar ni la vino a quitar. Simplemente vino a enseñar su correcta interpretación para que el pueblo de Israel se santifique cumpliéndola de una mejor manera y pueda alcanzar la salvación. Veamos en el libro de Juan, en el capítulo número 6, en el verso 38, Juan 6:38, ahí vamos a encontrar lo que realmente vino a hacer Yeshua. Mire lo que dice, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vine a hacer mi voluntad, o sea, yo no vine a hacer lo que yo quiero. Yo no vine a hacer según mi parecer, dice. Yo vine a hacer lo que el que me envió dijo que haga. Eso es lo que dice aquí. Le repito, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Yahweh para Juan? ¿Cuál es su voluntad? Sigamos leyendo. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, yo no lo pierda, que no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo lo que recibió, o sea, el pueblo, porque lo que recibió Yeshua
fue el pueblo de Israel para reinar en el pueblo de Israel. Eso fue lo que recibió. Y dice que de su pueblo no pierda nada. Ese dice que es la voluntad del Eterno. Aquí no dice, mi padre me envió a cambiar la Torá. Porque si el padre lo hubiese enviado a cambiar la Torá, aquí estuviese escrito. Cuando él dice, cuando él narra cuál es la voluntad de su padre. Les vuelvo a repetir, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. A eso vino. Vino a dar salvación. Él vino para que un día seamos resucitados, para que un día seamos transformados en cuerpo glorioso y vivamos con Él en el milenio. Para eso vino. Ahora, ya estamos entendiendo que la voluntad del Padre no fue que Él venga a cambiar. Aquí Él dice cuál fue la voluntad del Padre. Eso ya lo entendimos. También hemos comprendido, por lo que hemos analizado, que Él no vino a cambiar mandamientos, ni tampoco un hombre puede cambiar, porque Juan no cambió ningún mandamiento. Porque asimismo, Shaul, al que llaman Pablo, él también dice que él no da mandamientos, sino que dice, yo les escribo no como mandamiento, dice Shaul, sino que les hago yo una recomendación. Porque Shaul, pues, era un conocedor de Torah y él sabe que un hombre no puede dar mandamientos. Ahora, continuemos esta enseñanza, trasladémonos a Juan 7, un capítulo más adelante, Juan 7, en el versículo 16, Juan 7, 16, veamos lo que dice. Yahshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Fíjese y analicemos lo que está diciendo. Mi doctrina no es mía. Si él vino a cambiar la Torah, entonces él dijera, yo estoy dando una doctrina. Yo estoy dando, esta es mía, la de mi padre ya la quité. Él está diciendo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. La doctrina es del que lo envió, es del Padre, no es de él. Entonces no tiene por qué cambiarla. Verso 17. El que quiere hacer la voluntad de Yahweh, él no dice el que quiera haga mi voluntad, sino el que quiere hacer la voluntad de Yahweh, ese conocerá si la doctrina viene de Yahweh o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué relaciono yo aquí? Que si usted no está entendiendo que Yeshua no puso mandamientos, que Yeshua no cambió la Torá, entonces Yeshua le está diciendo, no yo, Yeshua le está diciendo aquí que usted no quiere hacer la voluntad del Padre. No se lo digo yo, le vuelvo a repetir lo que dice Yeshua. Le vuelvo a repetir, verso 17 de Juan 7. El que quiera hacer la voluntad de Yahweh, ese conocerá si la doctrina es de Yahweh o si yo hablo por mi propia cuenta. Usted me está diciendo, o usted está pensando ahora, que yo estoy equivocado porque Cristo sí trajo otra ley, que Cristo cambió la Torá. Pero él mismo le está diciendo aquí que si usted quiere hacer la voluntad del Padre, usted ya debe de darse cuenta que él no cambió la doctrina, porque la doctrina él la respeta, es la doctrina del Padre. Y si usted se va a dar cuenta, si es verdaderamente que quiere hacer la voluntad de Yahweh, que yo no hablo de mi propia cuenta, sino que yo respeto la doctrina de Yahweh. No se lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice Yeshua. Ahora continuemos con esta enseñanza y ahora vayamos al capítulo 13 de este mismo libro de Juan. Juan capítulo 13, verso 33. Mire lo que dice Juan. Vamos a retomar una vez más
el verso inicial, porque como ya hemos analizado que no es lo que dice esta traducción, entonces ahora sí vamos a retomar para analizar bien lo que dijo. Pero empecemos desde un verso antes, el verso 33. Juan 13:33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, mire que ya no está hablando en una congregación abierta, sino que está hablando solo a sus discípulos, porque aquí dice, como le dije a los judíos, o sea, está hablando con sus discípulos solamente. Me buscaréis, pero no, me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Ahí sí viene el verso 34 tan polémico. Un mandamiento nuevo os doy. Pero ya entendimos que no es el mandamiento nuevo, sino les voy a enseñar la forma verdadera de cumplimiento del mandamiento. O sea, una nueva forma en el mandamiento les voy a dejar. Una nueva forma de enseñanza les voy a dejar. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Que también se amen ustedes los unos a los otros. ¿Por qué? Tiene una razón él de enseñar ese verso, de enseñar ese mandamiento de Levítico 19:18. Verso 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si ustedes tuvieren amor los unos a los otros. Y ciertamente por eso los reconocían a los mesiánicos, a los seguidores de Yeshua, porque no eran iguales a los judíos ni al resto de israelitas, porque eran buenos. Porque si le daban una bofetada en la mejilla, le ponían la otra. Porque si los agraviaban, ellos no sacaban su espada para agredirlo, porque Yeshua les enseñó que así no era. Entonces todos los reconocían que ellos eran discípulos de Yeshua, como reconocieron a Kefá cuando lo arrestaron a Yeshua por el comportamiento que él tenía. Entonces, fíjese que aquí está la relación de por qué Yeshua les dice y les hace hincapié en ese mandamiento de Levítico 19:18. Es importante que cumplan ese mandamiento para que todos sepan que ustedes son diferentes a ellos. Eso es lo que está enseñando realmente. Forma, ese aspecto de cumplir los mandamientos con amor, con el Rúa, con el Espíritu. Ahora sí ya vamos comprendiendo mejor. Ahora, si nosotros leemos un, un versículo en el libro de Juan que también sirve para la contradicción, aquel que está en el capítulo 14, de Juan, en el verso 15, cuando dice en Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Aquí hace entender que Yeshua ha dejado mandamientos. Pero si usted comienza a leer todo este capítulo 13, que yo le acabo de hacer referencia, y el capítulo 14, que por cierto en la Biblia están separados por capítulos, pero en el original no están separados por capítulos porque es una secuencia que continúa, porque el pensamiento sigue. Entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando les dice en el verso 15 del capítulo 14, si me amáis, guardar mis mandamientos, lo que les dice que si verdaderamente ustedes tienen amor, que si en su corazón ya creció amor, es porque ustedes están obedeciendo a lo que les he enseñado, a lo que les he mandado. No es que esté poniendo nuevo, te está diciendo, si ustedes hacen lo que yo les digo, lo que yo les dejo, lo que yo les estoy mandando a que hagan, no está poniendo mandamientos nuevos, los está mandando a que cumplan el mandamiento de esa manera, con amor. Es diferente decir que él escribió un mandamiento nuevo. No, él les está mandando a que de esa manera el mandamiento. La verdad que él dijo y manifestó de lo que él enseñó. Fíjense que seguramente se les va a hacer bastante complejo y difícil comprender de la forma como está escrito aquí a la verdad que yo les digo. Pero vayamos
al capítulo número 15, pero al verso 9. Vayamos al capítulo, al verso 9, y vamos a ver lo que dice. Capítulo 15, 9. Capítulo 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, yo los amo, permanezcan en mi amor. Y ahí le dice, si guardareis mis mandamientos, pero no mandamientos nuevos, sino si guardareis lo que yo guardo o lo que yo mando que ustedes hagan, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Sí ve? Él guardó los mandamientos del Padre. Yo me traslado con este verso al diccionario Strong y ocurre que la palabra que fue usada aquí para decir guardo el mandamiento de mi Padre tiene el siguiente significado. Significa proteger, significa guardar y significa obedecer. Imagínense qué es lo que realmente está diciendo aquí Yeshua. Porque si usted no se va a la raíz de la palabra, entonces usted se confunde, como está confundido el predicador. Vamos a retomar una vez más el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor. Así como yo he guardado o como yo he protegido, que es la palabra, es realmente la traducción correcta. Así como yo he protegido los mandamientos de mi Padre. Si él dice yo he protegido los mandamientos de mi Padre, entonces no los está quitando, pues. Si él dice estoy protegido, guardando, estoy obedeciendo, entonces quiere decir que no los quitó, quiere decir que no los destruyó, quiere decir que no los abolió, quiere decir que él los guardó, los enseñó. Lo que sí cambió fue la forma o el aspecto. Cuando Shaul, en un verso de Romanos y en un verso de Hebreos, cuando menciona que Yeshua es el promotor del nuevo pacto, ahí también utilizaron la palabra kainos. Y kainos no significa como neo, que significa nuevo de nuevo nacimiento, sino que kainos significa nuevo en aspecto y forma. O sea que el pacto no fue cambiado ni fue hecho nuevo, el pacto fue renovado. Yeshua no cambió los mandamientos, y dice que él los guardó, que él los protegió. Palabra que utilizaron en el versículo 10, 15, cuando él dice que guardó los mandamientos del Padre, los protegió. Entonces no los puso nuevos, los protegió, los protegió. Y como los protegió, lo que él hizo fue una renovación en el aspecto, porque los estaban cumpliendo mal, porque no tenían corazón, porque estaban endurecidos. Él le puso amor, él le puso espíritu, le puso ruah, para que el ser humano los cumpla, pero de la manera como Yeshua los enseñó para tener salvación. Eso es lo que les traje el día de hoy. Eso hoy yo les quería compartir, porque realmente esto es estos versos son muy utilizados para confundir, que como los predicadores no entienden por la traducción, entonces les sirve para confundir. Así que con esto me despido, les recuerdo nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com para que ustedes busquen las herramientas que tenemos en nuestra página, son las traducciones y por cierto el diccionario Strong. Les recuerdo también nuestro horario, los días sábados de celebración de Shabbat, 11:30 de la mañana, horario de centro de Ecuador, tenemos la parashá con el hermano César Garavito. A las 15 horas de Ecuador, la predicación, como en este momento estoy participándoles,
y el programa En Busca de la Verdad con el hermano Marcelo Espinosa y su servidor a las 17 horas. Bendiciones para su vida y que el Eterno les dé sabiduría y entendimiento.